Has sido entrenado para creer en límites. Límites que te dicen hasta dónde puedes llegar, qué puedes lograr y qué es imposible para ti. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si la verdadera barrera no está en el mundo exterior, sino en tu propia mente? Los estoicos sabían que la mente es la clave de todo, que quien domina sus pensamientos y emociones puede enfrentar cualquier desafío y transformar su realidad. No se trata de talento, suerte o circunstancias, sino de entrenar la mente para ver más allá de los obstáculos, para convertir la adversidad en fuerza y para actuar con determinación inquebrantable. Antes de empezar, quiero que tomes acción de inmediato. Ve a los comentarios y escribe: "Este es el inicio de mi mejor versión. Soy un estoico". Que este sea tu primer paso hacia el cambio, la señal de que hoy decides entrenar tu mente, dejar atrás las excusas y comenzar a forjar la mejor versión de ti mismo. Escribe la frase "comprométete contigo mismo" y empecemos. Número 1. El poder de la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es una herramienta poderosa que se alinea perfectamente con el estoicismo. La creencia de que nuestras habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la perseverancia nos permite ver los obstáculos como oportunidades en lugar de barreras. Los estoicos enseñaban que el carácter y la virtud se construyen con la práctica constante, de la misma manera en que un músculo se fortalece con el entrenamiento. Nada en nosotros es fijo, ni nuestra inteligencia, ni nuestra capacidad para enfrentar el sufrimiento. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro cambia y se adapta a lo que le exigimos, por lo que cada reto es una ocasión para expandir nuestras capacidades. Cuando adoptas una mentalidad de crecimiento, te das cuenta de que la maestría en cualquier área de la vida no es innata, sino el resultado de la repetición y la disciplina. Epicteto nos recordaba que no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Si ves una dificultad como una barrera inquebrantable, te rendirás, pero si la observas como una oportunidad para mejorar, desarrollas resiliencia. El problema nunca es el obstáculo en sí, sino la manera en que decides enfrentarlo. Cada error que cometes no es un fracaso definitivo, sino un peldaño hacia la mejora. Marco Aurelio lo entendía bien cuando decía que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Aplicar la mentalidad de crecimiento en tu vida significa comprender que cualquier habilidad puede ser adquirida con suficiente práctica y paciencia. ¿Quieres mejorar tu disciplina? Practica la autodisciplina todos los días. ¿Quieres ser más resiliente? Aprende a ver el dolor y la adversidad como entrenadores, no como enemigos. Si crees que eres malo en algo y que eso nunca cambiará, estás estableciendo un límite imaginario. Pero si en lugar de eso te enfocas en cuánto esfuerzo pones en mejorar, te liberarás de esas creencias limitantes. La pregunta no es si puedes, sino cuánto estás dispuesto a trabajar para lograrlo. Cada vez que enfrentes un reto, en lugar de decirte "esto no es para mí", pregúntate "¿cómo puedo mejorar en esto?". Un estoico no huye del esfuerzo ni de la incomodidad, porque sabe que son el terreno fértil del crecimiento. Séneca decía que la dificultad fortalece la mente, del mismo modo que el trabajo físico fortalece el cuerpo. Si evitas el esfuerzo, te mantendrás débil, pero si lo enfrentas con determinación, expandirás tus límites cada día. Cuando adoptas esta mentalidad, ya no defines tu identidad por tus resultados. En lugar de etiquetarte como bueno o malo en algo, te concentras en el proceso de aprendizaje. Si fallas, no significa que seas un fracaso, sino que has encontrado una oportunidad para crecer. El progreso es más valioso que la perfección, porque la perfección es una meta estática, mientras que el progreso es un camino sin fin. Los estoicos entendían que la verdadera maestría viene de la práctica constante y del compromiso con la mejora continua. En la práctica, esto significa abrazar el error en lugar de temerlo.
Cuando algo no salga como esperabas, en lugar de rendirte, analiza qué puedes aprender. Evalúa tu progreso no por dónde estás hoy, sino por cómo te comparas con tu versión de ayer. Los estoicos no buscaban la comodidad, sino la fortaleza de carácter. La mentalidad de crecimiento es precisamente eso, un entrenamiento constante de la mente para enfrentar la vida con valentía y determinación. No hay un punto final, solo una mejora continua. Elige ver cada obstáculo como una oportunidad. Cambia el no puedo por el aún no puedo. Valora el esfuerzo más que el talento. Enfócate en el proceso en lugar del resultado. No busques aprobación externa, sino crecimiento interno. Cada día es una oportunidad para desafiarte, para salir de tu zona de confort, para hacerlo difícil y convertirte en alguien más fuerte. La mentalidad de crecimiento no es solo una estrategia para aprender habilidades, es una forma de vida. Y los estoicos nos enseñaron que solo aquellos que enfrentan la vida con coraje y disciplina logran alcanzar la excelencia. Número 2. Haz que tu mente trabaje a tu favor. Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Todo depende de cómo la entrenes. Los estoicos entendían que nuestra verdadera fortaleza no radica en el mundo exterior, sino en la manera en que interpretamos lo que nos sucede. No estás atrapado en tu forma actual de pensar. Tu cerebro es como un músculo que se moldea con el uso, y cada pensamiento, cada hábito, cada creencia que refuerzas da forma a tu realidad. Si permites que tu mente se llene de pensamientos débiles, de quejas o de excusas, entonces eso es lo que se reflejará en tu vida. Pero si tomas el control y empiezas a dirigir tus pensamientos de manera consciente, verás cómo poco a poco tu mundo cambia. Los estoicos sabían que lo único que realmente poseemos es nuestra mente. No podemos controlar los eventos externos, no podemos cambiar el comportamiento de los demás, pero sí podemos decidir cómo interpretamos lo que nos sucede. Epicteto decía que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Si ves un problema como una barrera insuperable, te paralizarás. Pero si lo ves como un reto que te fortalece, entonces te convertirás en alguien más resiliente. La clave está en entrenar tu mente para que trabaje a tu favor, no en tu contra. La neurociencia moderna confirma lo que los estoicos ya intuían. El cerebro es plástico, cambia con la repetición, con la práctica y con la intención. Si repites pensamientos negativos todos los días, tu mente se volverá experta en encontrarlos en cualquier situación. Si en cambio entrenas tu pensamiento para buscar soluciones, para enfocarte en lo que puedes hacer, para encontrar el aprendizaje en cada error, entonces tu vida tomará un rumbo completamente diferente. La mente no es fija, no es un destino inamovible. Es un campo de entrenamiento y cada día es una oportunidad para hacerla más fuerte. Si quieres que tu mente trabaje a tu favor, necesitas entrenarla como entrenarías tu cuerpo. La atención plena es un primer paso. Presta atención a lo que piensas a lo largo del día. ¿Cuántas veces te repites a ti mismo que algo es imposible? ¿Cuántas veces te rindes antes de intentarlo? Si no eres consciente de lo que piensas, tu mente funcionará en piloto automático, repitiendo los mismos patrones de siempre. Pero si comienzas a observar tus pensamientos sin apegarte a ellos, te darás cuenta de que puedes cambiarlos. No eres tus pensamientos, puedes elegirlos. Cuando notes pensamientos negativos, no los aceptes como verdades absolutas. Pregúntate si realmente son ciertos. ¿De verdad no puedes hacer algo o simplemente nunca lo intentaste con suficiente empeño? ¿De verdad todo está en tu contra o solo estás mirando la situación desde un ángulo limitado? Marco Aurelio nos recordaba que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. No se trata de engañarte con positivismo vacío, sino de cuestionar las creencias que te limitan y reemplazarlas por otras que te fortalezcan. El aprendizaje es otra herramienta poderosa para entrenar la mente. Si quieres que tu cerebro se expanda, dale nuevos desafíos.
Aprende algo nuevo cada día, aunque sea pequeño. Lee, escucha, observa con atención. Sal de tu zona de confort mental. Los estoicos valoraban la sabiduría porque entendían que la ignorancia es el mayor enemigo de la virtud. Si tu mente se estanca, tu vida también lo hará. Pero si la alimentas con nuevas ideas, con nuevos retos, con conocimiento útil, verás cómo tu perspectiva se expande y cómo encuentras soluciones donde antes solo veías problemas. Todo comienza con la decisión de tomar el control de tu mente. No eres una víctima de tus pensamientos, eres su arquitecto. Si entrenas tu mente para enfocarse en lo que puedes hacer, en lo que puedes mejorar, en lo que puedes aprender, te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr. No permitas que tu mente trabaje en tu contra. Conviértela en tu aliada más poderosa. Número 3. Reprogramando tus creencias. Tu realidad no está determinada por lo que sucede a tu alrededor, sino por las creencias que llevas dentro. Son fuerzas invisibles que dictan lo que consideras posible o imposible, lo que te atreves a intentar y lo que decides evitar. Si crees que el éxito es cuestión de suerte, nunca te esforzarás lo suficiente. Si crees que eres incapaz de cambiar, ni siquiera lo intentarás. Los estoicos entendían que nuestras interpretaciones del mundo son más importantes que los hechos mismos. Epicteto lo dejó claro. No son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esas opiniones no son más que creencias que hemos acumulado con el tiempo. Cambiar tu vida requiere reprogramar tu mente. Para eso, primero debes identificar las creencias que te limitan. Escucha cómo hablas contigo mismo. Dices cosas como, no soy bueno en esto, no tengo talento, no soy lo suficientemente fuerte. Cada una de esas frases es una prisión mental. Si las aceptas sin cuestionarlas, seguirás atrapado en la misma versión de ti mismo. Pero si te detienes a analizarlas, te darás cuenta de que muchas de ellas no son verdades absolutas, sino ideas que has adoptado sin darte cuenta. Marco Aurelio nos recordaba que tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos. Si algo no te sirve, cámbialo. Desafiar creencias limitantes es un acto de valentía. Implica cuestionar lo que siempre has dado por hecho y abrirte a nuevas posibilidades. Si crees que siempre has sido así y no puedes cambiar, pregúntate, ¿realmente es cierto? ¿O simplemente no has intentado lo suficiente? Cada vez que enfrentes un pensamiento limitante, busca pruebas que lo contradigan. Si piensas que no puedes aprender algo nuevo, recuerda todas las veces que has adquirido una nueva habilidad sin siquiera darte cuenta. La mente humana está diseñada para adaptarse y lo que hoy parece difícil puede volverse natural con práctica y paciencia. Una vez que identificas y desafías esas creencias, el siguiente paso es reemplazarlas. Aquí es donde herramientas como las afirmaciones, la visualización y la neuroplasticidad entran en juego. Repetir afirmaciones no es un acto de autoengaño, sino un proceso de reprogramación mental. Si te dices a ti mismo todos los días, soy disciplinado, tengo control sobre mi vida, puedo lograr lo que me propongo, poco a poco estas ideas se instalan en tu subconsciente. No se trata solo de palabras vacías, sino de entrenar tu cerebro para aceptar una nueva identidad. Séneca decía que nos convertimos en aquello a lo que dedicamos nuestros pensamientos. Si alimentas tu mente con pensamientos de fortaleza, terminarás volviéndote fuerte. La visualización es otra herramienta poderosa. Imagina con detalle la persona en la que quieres convertirte. No solo cómo se ve, sino cómo actúa, cómo piensa, cómo reacciona ante los desafíos. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado, y al visualizar repetidamente un escenario, tu cerebro comienza a construir las conexiones necesarias para hacerlo realidad. Los estoicos practicaban esto al anticipar dificultades y ensayar mentalmente sus respuestas. Si entrenas tu mente para verse a sí misma como capaz, actuarás con mayor confianza cuando llegue el momento de enfrentar desafíos.
La neuroplasticidad respalda todo este proceso. Tu cerebro cambia según lo que repites con frecuencia. Si cada día refuerzas pensamientos limitantes, fortaleces los circuitos que los sostienen. Pero si empiezas a alimentar tu mente con creencias que te empoderan, poco a poco los viejos patrones se debilitan y se crean nuevos caminos neuronales. No es magia, es biología, y la clave está en la constancia. Los estoicos nos enseñaban que el carácter no se forma de un día para otro, sino a través de la repetición de hábitos correctos. Lo mismo ocurre con la mente, se moldea con lo que le das. Cuando alineas tus creencias con tus metas, todo se vuelve más claro. Ya no luchas contra ti mismo, ya no te saboteas con pensamientos de duda y miedo. En su lugar, avanzas con determinación porque dentro de ti hay una certeza. Puedes cambiar, mejorar y convertirte en lo que deseas ser. La vida no es una cuestión de destino, sino de mentalidad. Y cuando programas tu mente para que trabaje a tu favor, todo lo demás empieza a encajar. Número 4. El poder de la dopamina para impulsar la acción. La dopamina es el motor oculto detrás de la acción. No es solo la sustancia del placer como muchos piensan, sino la que nos impulsa a movernos, a perseguir objetivos y a persistir incluso cuando las recompensas no son inmediatas. En el estoicismo se nos enseña que no debemos depender de factores externos para nuestra motivación, sino aprender a dirigir nuestra mente hacia lo que es verdaderamente importante. Aquí es donde la dopamina entra en juego, porque si la usamos correctamente, podemos entrenar a nuestro cerebro para que se entusiasme con el esfuerzo, no solo con el resultado final. Los estoicos entendían el valor del proceso sobre la recompensa inmediata. Marco Aurelio nos recordaba que la satisfacción real no proviene de la comodidad, sino de la coherencia con nuestros principios. La neurociencia moderna confirma esto al explicar cómo la dopamina no solo se libera cuando alcanzamos una meta, sino también cuando avanzamos hacia ella. Es decir, cada pequeño paso que damos puede convertirse en una fuente de motivación si aprendemos a reconocerlo y reforzarlo. Andrew Huberman lo explica bien. Si asociamos placer con el progreso en lugar de solo con el éxito final, construimos una mentalidad resistente y disciplinada. Recompensarte por pequeños logros es una estrategia efectiva para mantener el enfoque y evitar el estancamiento mental. No significa caer en la autocomplacencia, sino entrenar a tu cerebro para valorar cada paso en el camino. Un problema común es el sobrepensamiento. Muchas veces nos paralizamos porque analizamos demasiado cada acción, esperando el momento perfecto para actuar. Pero si empiezas a celebrar cada avance, por mínimo que sea, empiezas a generar un circuito de recompensa que fortalece tu disciplina. Séneca decía que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino que no nos atrevemos y por eso se vuelven difíciles. La dopamina, usada inteligentemente, nos ayuda a romper ese ciclo. El truco está en establecer hitos pequeños, alcanzables y medibles. Si quieres desarrollar la autodisciplina, en lugar de obsesionarte con la meta final, concéntrate en el próximo paso inmediato. Si quieres leer más, no pienses en terminar un libro en una semana, piensa en leer 5 páginas hoy. Si quieres mejorar tu estado físico, no te presiones con resultados drásticos en un mes, enfócate en hacer ejercicio hoy. Cada vez que cumples un microobjetivo, refuerzas en tu cerebro la idea de que el esfuerzo vale la pena. Y cuando logras disfrutar el proceso, la motivación deja de depender de fuerzas externas. Este principio es vital para reducir la procrastinación. Muchas veces posponemos tareas porque el cerebro percibe el esfuerzo como algo negativo, como un castigo. Pero cuando asocias pequeñas victorias con gratificación, empiezas a anticipar el trabajo con una actitud diferente. No esperas a sentirte motivado para actuar, actúas y la motivación surge como resultado. Es un cambio de enfoque que transforma completamente tu manera de ver el crecimiento personal.
Epicteto decía que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y la dopamina es el recurso que te permite construir esos hábitos sin depender de la inspiración momentánea. No se trata solo de lograr cosas, sino de entrenar tu mente para que vea el progreso como algo satisfactorio en sí mismo. Si solo dependes de recompensas externas, siempre estarás persiguiendo algo sin encontrar satisfacción duradera. Pero si reprogramas tu cerebro para que disfrute el proceso, te convertirás en alguien que no necesita incentivos externos para avanzar. La verdadera autodisciplina es cuando sigues adelante sin que nadie te obligue, simplemente porque entiendes que cada acción, cada esfuerzo, es parte de tu propio crecimiento. Cuando usas la dopamina a tu favor, no necesitas motivación externa. Empiezas a encontrar placer en la disciplina, en la mejora, en la consistencia. Así es como transformas tu mentalidad y eliminas la procrastinación de raíz. Cada día es una oportunidad para reforzar en tu cerebro que el esfuerzo vale la pena, cada acción cuenta. Y cuando haces que la dopamina trabaje a tu favor, la inercia desaparece y el progreso se vuelve inevitable. Número 5. La vida disciplinada. La disciplina es el compromiso inquebrantable con tu visión, con la persona en la que quieres convertirte y con la vida que deseas construir. No se trata de actuar solo cuando te sientes motivado, sino de hacer lo que se debe hacer sin importar las circunstancias. Marco Aurelio decía que debemos levantarnos y cumplir con nuestro deber, porque fuimos creados para la acción, no para la comodidad. La disciplina significa tomar decisiones conscientes todos los días, sin ceder ante la pereza ni las excusas. Si tienes claridad sobre lo que quieres, cada acción debe estar alineada con esa meta. No puedes esperar a que la motivación te empuje. Debes entrenarte para avanzar incluso cuando no tienes ganas. Los hábitos son la base de la disciplina. No basta con desear mejorar, debes construir prácticas diarias que refuercen tu autodisciplina. Epicteto enseñaba que la excelencia no se alcanza en un solo acto, sino a través de la repetición constante. Cada día, cada pequeña decisión suma. Si entrenas tu cuerpo, si cuidas tu mente, si administras bien tu energía, estás moldeando tu destino. No subestimes el poder de los pequeños hábitos, porque son los que determinan tu futuro. Lo que haces una vez no cambia nada, pero lo que haces todos los días define quién eres. La clave de la disciplina no está en la intensidad, sino en la constancia. El tiempo es el recurso más valioso que tienes, y si no lo administras con sabiduría, la vida lo desperdiciará por ti. Séneca advertía que las personas se quejan de la brevedad de la vida, pero en realidad es su mala gestión del tiempo lo que la hace parecer corta. Cada día debes preguntarte si lo que estás haciendo te acerca o te aleja de tus valores y tus metas. La autodisciplina implica aprender a decir no a lo que no contribuye a tu propósito. No puedes permitir que las distracciones dicten tu agenda. Si controlas tu tiempo, controlas tu vida, y si controlas tu vida, te conviertes en el dueño de tu destino. La verdadera prueba de la disciplina no es que también actúas cuando todo es fácil, sino cómo respondes cuando la adversidad golpea. No se trata de evitar problemas, sino de enfrentarlos con determinación y aprender de ellos. Marco Aurelio lo entendió bien. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada obstáculo es una oportunidad para fortalecerte. Si fallas, aprendes. Si caes, te levantas. La diferencia entre aquellos que logran algo en la vida y aquellos que no está en la capacidad de resistir cuando las cosas no salen como esperaban. La adversidad no es una excusa para rendirse, sino un campo de entrenamiento para la mente. La disciplina no tiene un punto final, es un proceso que nunca termina. No existe un día en el que puedas decir que ya has alcanzado la cima. La mejora es continua. Epicteto enseñaba que el verdadero dominio es el dominio sobre uno mismo, y eso requiere vigilancia constante.
No puedes permitirte caer en la complacencia ni pensar que ya has hecho suficiente. Siempre hay más que aprender, más que mejorar, más que perfeccionar. La disciplina no es sufrimiento, es libertad. Es la capacidad de actuar sin depender de emociones volátiles, sin ser esclavo de la pereza o la mediocridad. Cuando eres disciplinado, tomas el control de tu destino y vives una vida con propósito, fuerza y determinación. Número 6. Reduce el tiempo en redes sociales y pantalla. Las redes sociales han sido diseñadas para capturar tu atención y retenerla el mayor tiempo posible. Su estructura se basa en activar los mecanismos de recompensa de tu cerebro, generando una sensación de placer inmediato a través de la dopamina. Pero este estímulo constante tiene un costo. Debilita tu capacidad de concentración y reduce tu autocontrol. Cada vez que deslizas el dedo por la pantalla, sin darte cuenta, estás programando tu mente para buscar gratificaciones instantáneas, sacrificando la disciplina y el enfoque que necesitas para alcanzar objetivos más grandes en la vida. En el estoicismo, el dominio sobre uno mismo es fundamental. No puedes permitir que tu mente se disperse en placeres fugaces cuando deberías estar construyendo fortaleza interna. El contenido de baja calidad que inunda las redes sociales no solo roba tu tiempo, sino que entrena a tu cerebro para funcionar a un nivel superficial. La sobrecarga de información irrelevante te deja en un estado de distracción constante, incapaz de mantener la atención en una sola tarea por mucho tiempo. Epicteto advertía sobre la importancia de seleccionar cuidadosamente aquello que alimenta nuestra mente. Así como cuidarías lo que entra en tu cuerpo, debes vigilar lo que entra en tu pensamiento. La atención es un recurso limitado, y lo que consumes determina la calidad de tu pensamiento. Si llenas tu mente de trivialidades y distracciones, no puedes esperar desarrollar sabiduría y claridad. La dopamina es una de las razones por las que las redes sociales se han vuelto tan adictivas. Cada notificación, cada me gusta, cada nuevo video activa un sistema de recompensas en tu cerebro. Pero lo que no te dicen es que este ciclo de gratificación instantánea te deja vacío a largo plazo, como un drogadicto que necesita dosis cada vez mayores para sentir satisfacción. La constante estimulación de las redes sociales erosiona tu capacidad de disfrutar cosas simples y profundas. Los estoicos practicaban la moderación, entendiendo que el placer sin control conduce a la insatisfacción y la dependencia. No es que debas eliminar completamente la tecnología de tu vida, pero sí debes recuperar el control sobre ella. Reducir el tiempo que pasas en redes sociales es un acto de autodisciplina y resistencia. No se trata solo de productividad, sino de recuperar tu mente. Cuando eliminas estas distracciones, te das cuenta de cuánto tiempo realmente tienes para trabajar en lo que importa. Marco Aurelio hablaba de la importancia de dirigir la vida hacia lo esencial, en lugar de dispersarla en trivialidades. Haz la prueba, limita tu uso de redes sociales a ciertos momentos del día y verás cómo tu enfoque mejora. La mente se fortalece cuando la entrenas para no depender de estímulos constantes. Evitar las redes sociales como fuente de distracción no significa aislarse, sino elegir conscientemente qué contenido consumes y cómo lo haces. En lugar de navegar sin rumbo, usa tu tiempo en actividades que fortalezcan tu mente. Leer filosofía, escribir, reflexionar, entrenar tu cuerpo y tu mente con disciplina. En la antigua Roma, los estoicos no tenían teléfonos ni redes sociales, pero enfrentaban distracciones en forma de placeres efímeros y entretenimientos superficiales. La diferencia es que ellos entendían la importancia de controlar su atención y no dejarse arrastrar por lo que no les servía. Tú puedes hacer lo mismo hoy, si decides actuar con razón y no dejarte llevar por la comodidad. Es un hecho. La vida moderna está diseñada para hacerte perder el control de tu mente. Pero no eres una víctima.
Tienes el poder de decidir en qué enfocas tu tiempo y tu energía. La autodisciplina es la clave para romper el ciclo de distracción. Si quieres ser más fuerte mentalmente, si quieres tomar el control de tu vida, empieza por reducir el tiempo que pasas en redes sociales. Usa ese tiempo para crecer, para mejorar, para construir algo significativo. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que te plazca en cada momento, sino en tener el dominio sobre ti mismo. Número 7. Alimenta tu cerebro con buena comida y descanso. Tu mente es el arma más poderosa que tienes, pero solo funcionará bien si cuidas tu cuerpo. No puedes esperar claridad mental, enfoque ni disciplina si tu alimentación es caótica y tu descanso insuficiente. La filosofía estoica nos enseña que debemos entrenar la mente para la virtud y la razón, pero ese entrenamiento no puede ocurrir en un cuerpo descuidado. Lo que comes afecta tu energía, tu estado de ánimo y tu capacidad de tomar decisiones racionales. No eres solo un cerebro flotando en el vacío, eres un organismo completo y tu rendimiento mental depende de cómo tratas a tu cuerpo. Cuando llenas tu organismo de comida ultraprocesada, azúcar en exceso y alimentos carentes de nutrientes, tu mente se vuelve lenta, dispersa e ineficaz. Los estoicos hablaban del dominio propio y la moderación en todo lo que hacemos, y la alimentación no es una excepción. Comer de manera impulsiva, solo por placer inmediato, es actuar con la parte más primitiva del cerebro, no con la razón. El autocontrol empieza por lo que decides poner en tu plato. No se trata de seguir una dieta extrema ni de prohibirte todo, sino de ser consciente de cómo cada elección alimenticia impacta tu claridad mental y tu energía. Alimentos ricos en omega-3,6, como el pescado y las nueces, fortalecen la memoria y la capacidad cognitiva. Los antioxidantes de frutas y verduras protegen tu cerebro del estrés oxidativo. Cada bocado es una inversión en tu rendimiento mental o una distracción que te aleja de tu mejor versión. El descanso es otro pilar fundamental que muchos ignoran. Vivimos en una sociedad obsesionada con la productividad, donde dormir poco se ve como una insignia de honor, pero esta es una trampa peligrosa. Sin suficiente descanso, la mente se nubla, la paciencia se reduce y la toma de decisiones se vuelve impulsiva. Marco Aurelio entendía el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. Sabía que la mente necesita tiempo para recuperarse, para procesar información y para fortalecerse. No puedes aspirar a ser disciplinado si tu sistema nervioso está colapsado por la falta de sueño. Un estoico no se deja arrastrar por la pereza, pero tampoco por el exceso de trabajo que desgasta su cuerpo y su mente. Si quieres claridad mental y un pensamiento afilado, prioriza el descanso de calidad. Establece una rutina de sueño, duerme en un ambiente oscuro y silencioso y respeta las horas necesarias para que tu cerebro se regenere. Evita las pantallas antes de dormir y no abuses de la cafeína para compensar la falta de descanso. No puedes engañar a tu cuerpo. Si no le das el tiempo necesario para recuperarse, tu mente lo pagará con fatiga, irritabilidad y falta de control sobre tus emociones. La autodisciplina también es saber cuándo parar, cuándo permitir que el cuerpo se repare para luego seguir con más fuerza. El estoicismo nos enseña que no podemos separar la mente del cuerpo, porque uno influye en el otro constantemente. Un soldado no entra en batalla con una espada desafilada ni una armadura rota. Si tu mente es tu espada, tu cuerpo es la armadura que la protege. No puedes esperar resistir las dificultades de la vida si tu organismo está debilitado por malos hábitos. La fortaleza mental requiere energía, claridad y resistencia, y eso solo se consigue alimentando el cuerpo de forma adecuada y descansando lo suficiente. Cada día tomas decisiones que afectan directamente tu bienestar mental. Comer con moderación, elegir alimentos naturales y evitar el exceso de azúcares y procesados es una forma de entrenar la autodisciplina. El descanso adecuado también es una decisión consciente.
En lugar de caer en la trampa del entretenimiento interminable en la que pasas horas frente a una pantalla sin darte cuenta, establece límites y respeta tu necesidad de recuperación. No eres una máquina que puede funcionar sin parar. Necesitas pausas estratégicas para rendir al máximo cuando realmente importa. Los estoicos practicaban la austeridad y la templanza porque entendían que la comodidad excesiva debilita el carácter. Comer sin control, dormir a deshoras y descuidar el cuerpo es permitir que la pereza y la autocomplacencia tomen el mando. Dominar la mente comienza por dominar el cuerpo. Es un acto de voluntad, una declaración de que no serás esclavo de tus impulsos, sino el arquitecto de tu destino. Número 8. Reescribe tu historia personal para liberarte de los limitantes. La mayoría de las personas viven atrapadas en una historia que ellas mismas han construido, una narrativa que define quiénes son y lo que creen que pueden lograr. Pero, ¿y si esa historia es falsa? ¿Y si las creencias que tienes sobre ti mismo no son más que cadenas que te mantienen prisionero? Los estoicos entendían que nuestra percepción es la base de nuestra realidad. No son los hechos los que nos limitan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si crees que no eres lo suficientemente fuerte, inteligente o capaz, no es porque sea una verdad absoluta, sino porque te has contado esa historia tantas veces que la has convertido en tu realidad. Tu historia personal es un guión que puedes reescribir. Tal vez creciste creyendo que no eras bueno para hablar en público, que el fracaso es un signo de debilidad o que nunca podrás cambiar ciertos aspectos de tu personalidad. Pero todas esas ideas son solo interpretaciones, no verdades inamovibles. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y la historia que te cuentas es el pensamiento más poderoso de todos. Si sigues repitiéndote que no eres suficiente, que no puedes mejorar o que tu pasado define tu futuro, estarás atrapado en una cárcel construida por ti mismo. El primer paso para liberarte es identificar esas creencias limitantes. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando sobre mí mismo? ¿Realmente es cierta o solo es una excusa para evitar el cambio? Epicteto enseñaba que no son las circunstancias las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Si interpretas los fracasos como pruebas de tu incompetencia, en lugar de oportunidades de aprendizaje, estarás reforzando un guión que te mantiene débil. Cambia la perspectiva y verás cómo tu historia personal empieza a transformarse. La introspección es una herramienta poderosa. No se trata de engañarte ni de repetir afirmaciones vacías, sino de examinar con honestidad tus creencias y cuestionar si realmente te sirven. Tal vez has creído que no puedes confiar en nadie porque fuiste traicionado en el pasado. Pero, ¿realmente todas las personas son iguales? ¿O simplemente estás proyectando tu historia antigua en el presente? El estoicismo nos enseña a ver la realidad tal como es, sin dejarnos llevar por emociones o juicios irracionales. Si tu narrativa se basa en el miedo, en la victimización o en la autocompasión, necesitas reescribirla con una visión más fuerte y realista. Cada día tienes la oportunidad de cambiar tu historia. No importa qué errores hayas cometido antes, lo único que cuenta es cómo decides actuar ahora. Los estoicos no permitían que su pasado definiera su presente. Sabían que el poder está en este momento, en la decisión de actuar con virtud, con razón y con propósito. Si antes pensabas que no eras capaz de algo, desafía esa creencia y demuéstrate lo contrario. Si antes te veías como alguien débil, adopta hábitos que fortalezcan tu carácter. No esperes que la historia cambie por sí sola. Sé el escritor de tu propio destino. Elimina las etiquetas que te limitan. No eres alguien con mala suerte. No eres una persona tímida. No eres incapaz de cambiar. Todo eso son solo narrativas que te han impuesto o que tú mismo has aceptado. Decide qué historia quieres contar a partir de ahora. Eres alguien en constante evolución.
alguien que puede adaptarse, aprender y mejorar. Cada día es una página en blanco y tú tienes el control sobre lo que escribes en ella. No dejes que una historia vieja y gastada dicte el resto de tu vida. Escríbela con determinación, con coraje y con la certeza de que eres más grande que cualquier limitación autoimpuesta. Número 9. Los desafíos como oportunidades para la virtud. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para demostrar quién eres realmente. La mayoría ve los desafíos como castigos o injusticias, pero los estoicos los consideraban entrenamientos para la virtud. No hay paciencia sin dificultades que la pongan a prueba, no hay resiliencia sin momentos de caos y no hay coraje sin miedo. Marco Aurelio decía que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Si un problema surge, no es un motivo para quejarse ni para rendirse, sino una invitación a fortalecerse, a crecer y a actuar con sabiduría. Cuando enfrentas dificultades, tienes dos opciones: dejar que te debiliten o usarlas como escalones para tu crecimiento. La vida está llena de imprevistos, injusticias y pruebas que parecen querer doblegarte, pero cada una de ellas es una oportunidad para el dominio personal. Si la vida fuera fácil, nunca desarrollarías fortaleza. Un músculo solo se vuelve más fuerte cuando se enfrenta a resistencia, y lo mismo ocurre con tu carácter. Si cada desafío es visto como una carga, vivirás atrapado en la queja y la impotencia. Pero si lo ves como una oportunidad de demostrar quién eres, entonces cada prueba se convierte en un escalón hacia tu mejor versión. El mundo está lleno de personas que se quiebran ante la más mínima dificultad, que buscan excusas en lugar de soluciones, que se lamentan en lugar de actuar. Pero los estoicos sabían que no hay crecimiento sin adversidad. Epicteto, que nació esclavo y enfrentó incontables desafíos, no permitió que su situación definiera su vida. En lugar de rendirse, utilizó cada obstáculo para afilar su mente y fortalecer su espíritu. Sabía que la vida no se trata de lo que te sucede, sino de cómo respondes a ello. Si cada dificultad es enfrentada con determinación, pronto te darás cuenta de que nada tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo concedas. Los desafíos no son barreras, son pruebas de carácter. Un retraso inesperado te da la oportunidad de practicar la paciencia. Una traición te permite desarrollar el desapego y la fortaleza emocional. Una crisis económica te desafía a ser ingenioso y a no rendirte ante el pánico. En cada momento difícil, la pregunta no es ¿por qué me pasa esto? Sin embargo, ¿cómo puedo usar esto para volverme más fuerte? Quien aprende a ver la vida de esta manera se vuelve indestructible. No porque no sienta dolor, frustración o miedo, sino porque entiende que cada uno de esos sentimientos es parte del entrenamiento. El camino hacia la grandeza nunca ha sido fácil. Nadie se vuelve sabio sin antes haber cometido errores. Nadie se vuelve fuerte sin antes haber sido débil. El estoicismo no trata de eliminar los problemas, sino de cambiar la forma en que los percibes. La vida no te debe nada, pero te da algo invaluable: la oportunidad de forjar tu propio destino. Cada vez que superas una dificultad sin dejar que te consuma, te conviertes en alguien más resistente, más sabio y más preparado para lo que viene. Cada desafío es un maestro disfrazado, enseñándote lecciones que no podrías aprender de otra manera. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de resistirte a la vida y comienzas a trabajar con ella. En lugar de evitar el dolor, lo enfrentas. En lugar de maldecir las dificultades, las aprovechas. En lugar de ver la adversidad como un enemigo, la usas como un aliado. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y en esa respuesta se define tu carácter. Quien ve los desafíos como oportunidades para crecer, tarde o temprano, se da cuenta de que la vida nunca fue un castigo, sino un campo de entrenamiento para la virtud. Número 10. Desarrollar una mentalidad que mejore el estrés. El estrés no es tu enemigo,
Es una herramienta que, si aprendes a manejarla, puede convertirse en una ventaja. La mayoría de las personas ven el estrés como algo negativo, como una carga que les impide pensar con claridad y actuar con precisión. Pero en realidad, el estrés es una respuesta natural del cuerpo diseñada para prepararte para el desafío. El problema no es el estrés en sí, sino la forma en que lo interpretas. Si lo ves como una señal de que no puedes con la situación, te paralizará. Pero si lo ves como una indicación de que tu cuerpo y mente se están activando para el reto, lo convertirás en un combustible para el rendimiento. Marco Aurelio decía que si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella. El estrés funciona de la misma manera. No es el examen, la presentación o la situación difícil lo que te estresa, sino la historia que te cuentas sobre ello. Si interpretas tu frecuencia cardíaca elevada, la adrenalina y la tensión muscular como algo negativo, tu cuerpo responderá con ansiedad y miedo. Pero si lo interpretas como una activación, como una señal de que tu sistema está listo para el desafío, entonces el estrés se convierte en un aliado. La diferencia entre el miedo y la emoción es simplemente la historia que le das a la sensación. Los estoicos sabían que no se puede controlar el mundo exterior, pero sí la forma en que lo interpretamos. Enfrentar desafíos sin estrés es imposible, porque el estrés es la señal de que te importa lo que estás haciendo. En lugar de tratar de evitarlo, úsalo. Piensa en los guerreros antes de una batalla, los atletas antes de una competencia, los filósofos antes de un debate. Todos sienten estrés, pero no lo ven como un obstáculo, sino como una preparación. El estrés activa tu cuerpo, agudiza tu mente y te empuja a actuar con más intensidad. Cuando dejas de pelear contra él y comienzas a trabajar con él, descubres que no te debilita, sino que te fortalece. El cambio de mentalidad es clave. La próxima vez que sientas estrés, en lugar de decir «no puedo con esto», di «mi cuerpo se está preparando para dar lo mejor de sí». Observa cómo tu corazón late más rápido, cómo tu respiración se acelera, cómo tu enfoque se vuelve más agudo. Estas no son señales de debilidad, son herramientas de rendimiento. Epicteto enseñaba que lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a ello. Si cada vez que sientes estrés lo reencuadras como un estado óptimo de preparación, poco a poco entrenarás tu mente para ver los desafíos con menos miedo y más confianza. El estrés bien manejado no solo mejora el rendimiento, sino que también te hace más resiliente. Si huyes del estrés, te debilitas. Pero si lo enfrentas y aprendes a usarlo, te haces más fuerte. No pienses en el estrés como una barrera, sino como un proceso de crecimiento. Cuando enfrentas situaciones difíciles y sales adelante, tu cerebro aprende que puedes manejar la presión y la próxima vez que te enfrentes a un desafío, lo harás con más seguridad. La única manera de reducir el impacto negativo del estrés no es evitándolo, sino cambiando la forma en que lo interpretas. Cada vez que te enfrentes a una situación estresante, recuerda que tu cuerpo no está en tu contra, sino trabajando a tu favor. La frecuencia cardíaca elevada significa más oxígeno para tu cerebro. La adrenalina significa más energía. La tensión significa que tus músculos están listos para actuar. Nada de esto es negativo, a menos que tú lo hagas negativo en tu mente. El estoicismo nos enseña a ver la realidad con objetividad y a utilizar cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje. El estrés es solo otra de esas oportunidades, una que si aprendes a dominar, te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. Número 11. Buscar ayuda y retroalimentación de otros. Nadie se convierte en su mejor versión en aislamiento. Los estoicos comprendían que la sabiduría no surge de la nada, sino de la interacción con los demás, de aprender de quienes han recorrido el camino antes que nosotros.
No importa cuán disciplinado seas, cuánta fuerza de voluntad tengas o cuánto creas saber, siempre habrá alguien que pueda ofrecerte una nueva perspectiva, una corrección precisa o un consejo que acelere tu crecimiento. Pensar que puedes hacerlo todo solo no es fortaleza, es arrogancia. Hasta los emperadores y los filósofos más sabios buscaban mentores, maestros y críticos que les ayudaran a refinar su carácter y su pensamiento. Cuando enfrentas un desafío, tu perspectiva siempre será limitada. No puedes ver tus propios puntos ciegos porque están fuera de tu campo de visión. Aquí es donde la retroalimentación se convierte en una herramienta poderosa. No es un ataque ni un juicio personal, sino un espejo que te muestra aspectos de ti mismo que de otro modo no notarías. Marco Aurelio mantenía cerca a quienes lo desafiaban intelectualmente, a aquellos que podían señalar sus errores sin miedo. Sabía que la verdad es más valiosa que el orgullo. Si solo buscas opiniones que refuercen lo que ya crees, te estancas. Pero si estás dispuesto a escuchar la verdad, incluso cuando incomoda, te conviertes en alguien que evoluciona constantemente. Pedir ayuda no es señal de debilidad, es prueba de inteligencia. Quienes alcanzan niveles extraordinarios de rendimiento en cualquier área entienden que el aprendizaje es infinito. No importa cuánto domines un tema, siempre habrá algo que mejorar, algo que ajustar. Un guerrero no deja de afilar su espada solo porque ha ganado una batalla. Del mismo modo, no puedes asumir que has alcanzado tu máximo nivel solo porque te va bien en algo. La mejora continua es el camino de aquellos que desean crecer sin límites. La resistencia a la retroalimentación suele venir del miedo al juicio, pero la única manera de superar ese miedo es enfrentándolo. En lugar de temer el comentario de otros, acéptalo como una oportunidad de crecimiento. Si alguien señala un error en tu trabajo, en tu disciplina o en tu actitud, no lo tomes como un ataque, sino como una oportunidad para corregir y mejorar. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí cómo respondemos. Si reaccionas con ego y rechazo, pierdes la oportunidad de aprender. Si reaccionas con humildad y curiosidad, te vuelves más fuerte. Si realmente quieres crecer, acércate a alguien que tenga más experiencia que tú y pregúntale en qué puedes mejorar. No esperes que los demás vengan a corregirte, toma la iniciativa. Pregunta cómo ven tu desempeño, qué ajustes sugieren, qué errores notan que tú no puedes ver. La retroalimentación más valiosa suele venir de aquellos que no tienen miedo de ser honestos contigo. No busques solo elogios, busca críticas constructivas. El crecimiento real no ocurre cuando te dicen lo bueno que eres, sino cuando te muestran en qué puedes trabajar. Observar cómo interactúas con los demás también es una fuente de aprendizaje. Muchas veces no somos conscientes de los patrones de comportamiento que afectan nuestro rendimiento. Al interactuar con otros, presta atención a qué acciones generan buenos resultados y cuáles te frenan. Identifica qué hábitos te acercan a tus metas y cuáles te alejan. Analiza si la manera en que te comunicas con los demás te fortalece o te debilita. Los estoicos enseñaban la importancia de la autoevaluación constante. No basta con actuar, hay que reflexionar sobre cómo se está actuando. Rodéate de personas que te desafíen a mejorar. Busca mentores, amigos y compañeros que te impulsen a crecer en lugar de permitirte quedarte en la comodidad. Acepta la crítica sin ego, escucha sin miedo y usa cada corrección como un escalón más en tu camino. No eres perfecto, pero puedes mejorar todos los días, y la mejor forma de hacerlo es abriendo la mente a nuevas perspectivas, dejando el orgullo a un lado y permitiéndote aprender de los demás. Número 12. El potencial humano. No eres solo lo que has hecho hasta ahora, sino todo lo que aún puedes lograr. Tu potencial no es un número fijo, no es algo que alguien más pueda medir por ti, es la suma de todas las habilidades que aún no has desarrollado.
de todas las oportunidades que aún no has tomado, de todas las versiones de ti mismo que esperan ser descubiertas. Pero nada de esto ocurrirá si sigues atado a la misma rutina, a las mismas excusas, a la misma mentalidad. Marco Aurelio decía que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza capaz de elevarnos por encima de cualquier circunstancia, pero solo si elegimos actuar conforme a nuestra naturaleza racional y virtuosa. Vivir por debajo de tu potencial es una forma de desperdicio. Si sabes que puedes ser más fuerte, más sabio, más disciplinado, pero eliges la comodidad, estás traicionando tu propia esencia. No es el destino el que determina quién se convierte en alguien excepcional y quién no, sino la disposición de enfrentar el desafío del crecimiento. Los estoicos no creían en excusas, creían en la acción. Epicteto decía que no importa en qué circunstancias hayas nacido, sino lo que decides hacer con ellas. Si estás dispuesto a mejorar un poco cada día, entonces el crecimiento se vuelve inevitable. El aprendizaje es la clave para desbloquear lo que llevas dentro. No puedes esperar que el potencial se manifieste por sí solo. Tienes que desarrollarlo activamente. Leer, entrenar, reflexionar, corregirte, aceptar que no lo sabes todo y que siempre hay algo nuevo por aprender. La arrogancia es el mayor enemigo del crecimiento porque te hace creer que ya has llegado a donde debes estar. Pero la realidad es que siempre hay más. El conocimiento que no aplicas es inútil. Y la habilidad que no practicas se oxida. No hay excusas para no aprender, para no mejorar, para no avanzar. El miedo al fracaso es lo que impide a muchos explorar su verdadero potencial. Pero el fracaso es solo parte del proceso. Es el maestro que te muestra dónde debes ajustar, qué debes mejorar, qué parte de ti aún no es lo suficientemente fuerte. Si evitas intentar algo por miedo a fallar, te quedarás estancado en el mismo lugar. Séneca decía que los errores son señales de progreso, que no hay aprendizaje sin prueba y error. Cada caída, cada error, cada momento de frustración es una pieza esencial en el camino hacia tu mejor versión. No hay límite real para lo que puedes lograr si estás dispuesto a pagar el precio del esfuerzo y la disciplina. No se trata de compararte con otros, sino con quien eras ayer. Cada día es una oportunidad para desafiarte, para exigir más de ti, para demostrarte que puedes expandir tu capacidad, tu resistencia, tu inteligencia. La mediocridad no es más que la acumulación de pequeñas decisiones en las que elegiste lo fácil en lugar de lo correcto. Pero si cada día te comprometes a mejorar un poco más, a disciplinar tu mente y tu cuerpo, a enfrentar el dolor del crecimiento, entonces el éxito se vuelve inevitable. El potencial humano es un terreno inexplorado que solo aquellos con verdadera determinación se atreven a descubrir. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo hay esfuerzo constante y aprendizaje continuo. Quien persiste, quien no teme equivocarse, quien se levanta después de cada caída, es quien termina alcanzando lo que parecía imposible. No eres la excepción, pero solo lo descubrirás si tomas acción. No sigas esperando que el cambio ocurra por sí solo. Decide hoy empezar a construir la mejor versión de ti mismo. Número 13. Dejar ir el miedo y la autocrítica. El miedo y la autocrítica son como sombras que se arrastran silenciosamente, impidiéndonos avanzar hacia lo que realmente deseamos ser. Nos susurran al oído diciéndonos que no somos suficientes, que el fracaso es una amenaza insuperable, que es mejor permanecer donde estamos, en la seguridad de la mediocridad, que arriesgarse a perder. Pero los estoicos comprendían que estas sombras no tienen poder real sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Epicteto decía que no son los eventos externos los que nos dañan, sino nuestras interpretaciones de ellos. De la misma manera, no es el miedo ni la autocrítica lo que realmente nos impide crecer, sino la importancia que les damos. El miedo surge cuando proyectamos en el futuro nuestros fracasos pasados o los errores que creemos inevitables. Es una construcción mental,
un espejismo que toma forma solo porque le damos energía. Pero, ¿qué es el miedo sino una historia que nos contamos? Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invitaba a cuestionar estas narrativas internas. Cuando te sientas paralizado por el miedo, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? La mayoría de las veces descubrirás que el peor resultado no es tan aterrador como pensabas. Incluso si fallas, habrás aprendido algo valioso. La autocrítica, por otro lado, es la voz interna que menosprecia nuestros esfuerzos, que compara nuestros logros con estándares irreales o con la vida de otros. Pero esta voz, aunque estridente, no es la verdad. Es solo una faceta de nuestra mente, condicionada por expectativas externas y por una búsqueda inalcanzable de perfección. La práctica estoica nos enseña a enfrentar el miedo no evitándolo, sino atravesándolo. No se trata de eliminar el miedo, sino de actuar a pesar de él. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante, incluso cuando tiemblas por dentro. Cuando reconoces el miedo como una parte natural de la experiencia humana, deja de ser una barrera. Es como una niebla que se disipa cuando avanzas a través de ella. La acción es el antídoto del miedo. Cada pequeño paso que das hacia lo desconocido, cada vez que decides hablar aunque tu voz tiemble, cada vez que eliges presentarte a pesar de la duda, refuerzas la idea de que eres más fuerte que tus temores. La autocrítica, por su parte, puede ser transformada en autoconocimiento. En lugar de castigarte por no ser perfecto, usa esa voz para identificar áreas de mejora sin juzgarte por ello. Séneca decía que la autocrítica excesiva es tan inútil como la autocomplacencia, porque ninguna de las dos promueve el verdadero crecimiento. Si te equivocas, corrige el error y sigue adelante. No te aferres a la culpa ni al arrepentimiento, porque son pesos que impiden tu avance. El objetivo no es ser perfecto, sino progresar. Cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer, no para ser perfecto. La libertad real se encuentra cuando dejas de ser esclavo de tus propios juicios y temores. La confianza no surge de la perfección, sino de la aceptación de que eres capaz de enfrentar cualquier cosa que la vida te presente. La aceptación radical de uno mismo, con todas las imperfecciones y dudas, es el primer paso hacia una vida plena. Al liberarte del miedo y la autocrítica, abres espacio para el coraje, la creatividad y la autenticidad. Ya no te defines por tus fracasos ni por los juicios que otros puedan hacer sobre ti. Te defines por tu voluntad de seguir adelante, por tu disposición a aprender y por tu capacidad de levantarte tras cada caída. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada vez que sintieras miedo lo vieras como una señal de crecimiento, como una prueba de que estás saliendo de tu zona de confort. Imagina que cada crítica interna fuera una oportunidad para ajustar tu rumbo sin condenarte por los errores. Los estoicos practicaban este cambio de perspectiva constantemente, porque sabían que el verdadero enemigo no está fuera, sino dentro de nuestra propia mente. Dejar ir el miedo y la autocrítica no es un evento único, sino una práctica diaria. Cada vez que te enfrentas a una decisión difícil, a una nueva oportunidad o a una posible crítica, tienes la opción de escucharte con compasión y actuar con valentía. Número 14. La técnica de visualización para el éxito. Tu mente tiene el poder de crear la realidad antes de que suceda. Cada pensamiento que repites, cada imagen mental que sostienes con claridad, moldea tu percepción y tu comportamiento. Los estoicos entendían que la mente es el campo de entrenamiento para la vida, que lo que imaginas con intensidad se convierte en guía para tus acciones. Marco Aurelio hablaba de la importancia de dirigir el pensamiento hacia lo que realmente queremos alcanzar. No se trata de simples deseos, sino de preparar la mente para enfrentar la realidad con determinación. Visualizar no es solo imaginar pasivamente, es un proceso activo que entrena tu cerebro para reconocer oportunidades y actuar en consecuencia.
Cuando visualizas una meta con claridad, tu cerebro empieza a comportarse como si ya estuvieras en camino hacia ella. La neurociencia moderna confirma lo que los estoicos intuían hace siglos. La visualización activa el sistema de recompensa del cerebro, generando la motivación necesaria para actuar. Si te ves a ti mismo logrando una meta, sintiendo la satisfacción del logro, tu mente interpreta esa imagen como un destino alcanzable y comienza a impulsarte a moverte en esa dirección. Pero la visualización no es magia ni sustituto del esfuerzo. No basta con imaginar el éxito sin acción. Los estoicos no creían en ilusiones vacías, sino en la disciplina y la preparación. Visualizar sirve como una estrategia para preparar la mente, para anticipar los desafíos, para fortalecer la voluntad. Si ves con claridad el camino que quieres recorrer, si sientes la emoción del logro antes de que suceda, te resultará más fácil soportar los sacrificios necesarios para alcanzarlo. No es lo mismo enfrentar un desafío con incertidumbre que con la certeza de que ya has trazado el camino en tu mente. Antes de actuar, cierra los ojos y visualiza con detalle lo que deseas alcanzar. Imagina el proceso, no solo el resultado final. Si quieres mejorar en un área específica, imagina cada paso, cada esfuerzo, cada obstáculo que superarás. Si deseas mayor autodisciplina, visualiza los momentos en los que normalmente fallarías y ve cómo los enfrentas con determinación. Siente el esfuerzo, la resistencia, la satisfacción de no rendirte. No se trata solo de ver la meta final, sino de entrenar tu mente para aceptar el camino con todos sus retos. Los estoicos también usaban la visualización de manera inversa, preparándose mentalmente para enfrentar la adversidad. Epicteto enseñaba que debemos anticipar las dificultades, imaginar los peores escenarios posibles para que, cuando lleguen, no nos tomen por sorpresa. Este ejercicio, conocido como premeditatio malorum, fortalece la resiliencia. Si puedes visualizarte afrontando los momentos difíciles con fortaleza, cuando realmente ocurran, actuarás con más control y menos miedo. No serás víctima de las circunstancias, sino un estratega que ya ha ensayado su respuesta. La clave de la visualización efectiva es sumergirte en la experiencia como si ya estuviera ocurriendo. No solo veas la imagen, siente la emoción que vendría con ella. Si visualizas éxito, siente la satisfacción, la confianza, la determinación. Si visualizas superar un reto, siente la fortaleza en tu interior, la resistencia ante la presión, la calma en medio del caos. Cuanto más real lo hagas en tu mente, más probable será que actúes conforme a esa imagen. No hay excusa para no usar esta herramienta. Es gratuita, accesible en cualquier momento y solo requiere intención y práctica. Si entrenas tu mente para ver con claridad lo que quieres lograr, si te preparas mentalmente para los desafíos que vendrán, si te ves a ti mismo actuando con virtud y determinación, estarás construyendo el camino hacia tu mejor versión. No dejes que tu mente se llene de dudas y miedos. Llénala de imágenes que te impulsen, de escenarios que te motiven, de pensamientos que te acerquen al éxito. Visualiza tu camino y luego sal a conquistarlo. Número 15. Nunca dejes de aprender y mejorar. El crecimiento no es un destino, es un camino que nunca termina. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, para mejorar en un aspecto de tu vida, para volverte más sabio, más fuerte y más disciplinado. Pero muchos se estancan porque creen que ya saben suficiente, que han alcanzado un nivel donde no es necesario seguir avanzando. Esta mentalidad es peligrosa. Desde el momento en que dejas de aprender, comienzas a retroceder. Séneca decía que mientras vivimos, debemos seguir aprendiendo. No hay un punto en el que puedas decir que ya lo sabes todo, que ya no hay nada más que mejorar. La vida es una evolución constante y solo aquellos que aceptan esto logran alcanzar su máximo potencial. Las personas que realmente triunfan no son las más talentosas, sino las que nunca dejan de mejorar.
No es el talento lo que define el éxito, sino la capacidad de seguir creciendo incluso cuando ya se ha avanzado mucho. La historia está llena de ejemplos de individuos que no tenían ventajas naturales, pero que a través del esfuerzo constante se convirtieron en maestros en sus campos. No se trata de qué tan inteligente eres hoy, sino de cuánto estás dispuesto a aprender para convertirte en alguien mejor mañana. La diferencia entre alguien promedio y alguien extraordinario no es la suerte ni la genética, es el compromiso con la mejora continua. Cada libro que lees, cada conversación con alguien más sabio que tú, cada experiencia que analizas te da una nueva perspectiva, una nueva herramienta, una nueva oportunidad de crecimiento. Si quieres avanzar en la vida, rodéate de personas que te inspiren, que te desafíen, que te obliguen a pensar y a expandir tu visión. No puedes crecer si solo te rodeas de aquellos que refuerzan tus ideas sin cuestionarlas. Busca mentores, busca modelos a seguir, busca conocimientos que te hagan ver la vida desde ángulos que nunca habías considerado. El aprendizaje real no es pasivo, requiere acción. No basta con consumir información, debes aplicarla. La teoría sin práctica es inútil. Puedes leer todos los libros sobre disciplina, pero si no aplicas lo que aprendes, seguirás igual. Puedes escuchar a los mejores en tu campo, pero si no tomas medidas para mejorar, nada cambiará. Establece hábitos pequeños que te acerquen a tus metas. No intentes transformarlo todo de un día para otro. La grandeza no se construye con grandes gestos esporádicos, sino con pequeñas acciones diarias que con el tiempo te convierten en una nueva persona. La impaciencia es el enemigo del progreso. Muchos abandonan su crecimiento porque no ven resultados inmediatos, pero el estoicismo enseña que el proceso es más importante que el resultado. No te enfoques solo en la meta final, disfruta cada paso del camino. Aprende a valorar el esfuerzo diario, la disciplina constante, el pequeño avance que logras hoy. Cada día que inviertes en aprender y mejorar es un ladrillo más en la construcción de tu mejor versión. No hay atajos para el crecimiento real, solo constancia y paciencia. El verdadero aprendizaje no solo te hace más inteligente, te hace más fuerte. Aprender a controlar tus emociones, a entender tus propias debilidades, a manejar la adversidad con sabiduría es lo que realmente te diferencia. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de transformarte en alguien que puede enfrentar cualquier situación con claridad y determinación. Cada nuevo aprendizaje es un arma contra la ignorancia, contra el miedo, contra la mediocridad. No dejes que la arrogancia te haga creer que ya sabes suficiente. No dejes que la pereza te impida seguir creciendo. Mientras tengas vida, tienes la obligación de seguir aprendiendo. Ahora que conoces el camino, solo queda una cosa por hacer: tomar acción. No permitas que este conocimiento se quede en palabras, conviértelo en parte de tu vida. Ve a los comentarios y escribe: este es el inicio de mi mejor versión, soy un estoico. Que este sea tu compromiso, la prueba de que hoy decides entrenar tu mente y transformar tu vida. No esperes a mañana, empieza ahora.